Sociedad Bíblica de México presenta Siendo Dios, se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Semana de Victoria 2025, la victoria de la cruz. Hola, es un privilegio celebrar juntos Semana Santa. La resiliencia es la capacidad de una persona o comunidad para adaptarse positivamente a las situaciones difíciles. Desde una perspectiva bíblica, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de mantenerse firme ante las pruebas y dificultades de la vida, confiando en la gracia y en las promesas de Dios. Esta resiliencia no depende de la fortaleza humana, sino en la dependencia de Dios. Por lo tanto, al confiar en Él y mantenernos firmes en su palabra, podemos superar las pruebas de la vida y crecer y experimentar la paz que solo Él puede dar. El ejemplo supremo de esta entrega y la confianza lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Su obediencia nos muestra que la fortaleza radica en rendirse a la voluntad de Dios. Es por esto que en esta semana de victoria, la victoria de la cruz, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos y a compartir esta programación del lunes 7 al domingo 20 de abril a las 10 de la mañana. Recordemos juntos que este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia, te esperamos pues para que juntos celebremos Semana de Victoria 2025. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este programa de Semana de Victoria, la victoria de la cruz, lecciones de resiliencia espiritual. Nuestro propósito es acercar la palabra de Dios a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar. El tema de hoy es Jesús y la traición de Judas, el plan mayor de Dios, basado en Lucas 22:22. El Hijo del Hombre va, según está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Así damos inicio a nuestro programa. Quédense con nosotros hasta el final. Jesús enfrentó la traición con integridad, confiando en el propósito eterno del Padre. Su resiliencia nos enseña que incluso los actos injustos pueden ser usados para el bien de quienes confían en Dios. A continuación, tenemos la colaboración de Julio Splinker Franco, profesor en Consejería Familiar y jefe del área de donantes mayores en Sociedad Bíblica de México. Queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a esta Semana de Victoria. Hoy abordaremos un tema
que aunque es doloroso, nos revela la grandeza del plan de Dios. La traición de Judas. Este personaje a primera vista podría parecer una tragedia llena de injusticia, pero en realidad es una parte del cumplimiento del plan redentor del Padre. Así es, Jesús nuestro Señor enfrentó la traición con integridad, sin venganza ni amargura. Su ejemplo nos da una lección poderosa. Incluso los actos injustos pueden ser usados para el bien de aquellos que confían en Dios. Hoy vamos a reflexionar. ¿Aprenderemos algo de Judas? ¿Aprenderemos algo de la traición? Desde luego que sí. La traición fue parte del cumplimiento del plan de Dios en Jesús. Jesús convirtió la traición en parte de su propósito. La integridad de Jesús nunca se vio afectada ante esta traición. ¿Y cómo la puedo aplicar yo a mi vida? Confiando en Dios en medio de la injusticia. Hay lecciones que podemos aprender de la vida de Judas, pero sobre todo del carácter de Jesús. Dios es un Dios de varias oportunidades. Cuando Jesús invitó a Judas, no lo invitó a traicionarlo, lo invitó a ser parte de sus discípulos, a ser parte del reino. Veamos lo que dice el Salmo 41:9. David escribe: aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas no fue elegido para traicionar a Jesús. Jesús le dijo: sígueme, pero su corazón se desvió hacia la avaricia y la deslealtad. Sin embargo, esa decisión Dios la convirtió en uno de los propósitos, una de las herramientas para cumplir su sacrificio. Jesús reconoce que su muerte ya estaba determinada. Él ya sabía. El Hijo del Hombre va según está determinado, según Lucas 22:22. Y a pesar de la maldad de Judas, Dios tenía un propósito mayor. Cuánto me alegra saber que en medio de cualquier maldad, de cualquier crisis, Dios tiene un plan mayor. En medio de la situación difícil o incluso una traición, un momento que han turbado tu confianza, Dios sigue con un propósito en alto. En el huerto de Getsemaní, Judas llega y besa a Jesús. Y Jesús lo llama amigo en Mateo 26:50. ¿Cómo podía llamarlo amigo? ¿Cómo es que Jesús permite que lo besen y lo traicionen? Jesús veía un plan mayor. Como humanos resulta complicado a veces ver ese plan. Pero la aplicación que podemos tomar para nuestra vida de confiar en Dios en medio de la injusticia, nosotros los creyentes debemos saber que en medio de cualquier crisis, persecución, angustia, traición, podemos confiar en que Dios tiene un plan mayor. La traición no define nuestro valor, sino nuestra respuesta ante ella. La venganza no es el camino de Dios. La integridad y la confianza la ponemos en Jesús. Y Dios puede usar la injusticia en medio de cualquier situación para cumplir su propósito en nuestras vidas, según Romanos 8:28. Porque al igual que Jesús debemos confiar en que Dios tiene un plan mayor, incluso cuando no lo entendemos. Hay lecciones que podemos aprender de la vida de Jesús. Jesús no se dobló. Jesús no se dobló. Judas no tuvo arrepentimiento, él tuvo culpa. El amor de dinero, nos dice la Biblia, que nos puede alejar de Dios, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nos dice Primera de Timoteo 6:10. El remordimiento no es lo mismo que el verdadero arrepentimiento. El remordimiento no es igual al arrepentimiento. Judas, el que le había entregado, viendo que ya era condenado, devolvió arrepentido o con culpa
30 piezas de plata a los principales sacerdotes, según Mateo 27:3. Pero lo hizo en remordimiento, porque no fue a buscar el perdón de Dios. Judas sabía dónde estaba la cruz. Judas sabía dónde estaba siendo Jesús crucificado, pero no volvió a él arrepentido. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Mateo 27:5. Judas no encontró una correcta salida, buscó una puerta falsa. La misericordia divina está en el arrepentimiento. En esa segunda oportunidad, Pedro negó a Jesús y tuvo oportunidad de reconciliarse, pero Judas buscó una horca, se ahogó, se bloqueó. Pedro negó a Jesús y lloró amargamente. Y Jesús le dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y Jesús le dio 3 oportunidades de que le dijera: Pedro, ¿me amas? Y fue un testigo en el libro de los Hechos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. La clave es volver a Él con un corazón sincero y arrepentido. No cometamos el error de Judas, quien permitió la desesperación, la angustia que lo consumía, la culpa, en lugar de buscar el perdón de Dios. La historia de Judas y su traición no es solo un evento trágico, sino un recordatorio de la soberanía de Dios, donde Jesús puede utilizar lo más vil y convertirlo en algo con propósito. Integridad en tiempos de traición. Que Dios nos ayude a vivir con firmeza, fe, confiando en que Dios usa esas circunstancias duras, difíciles, esas traiciones dolorosas para su gloria, para nuestro bien y para crecer. Querido amigo, tú que me estás escuchando, quizás te puedas identificar con Judas y dices: yo no creo que Dios exista, yo creo en el Dios del dinero. O quizás tú que dices: yo he traicionado la confianza de mi esposa. O alguien que dice: yo he traicionado a mis hijos, he traicionado a mis amigos. Quiero decirte algo: la culpa no te va a ayudar. La culpa no te va a dar un cambio. El remordimiento de igual manera no lo hará. Lo que tienes que hacer es el camino que Dios ha puesto, que se llama arrepentimiento. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. A veces pensamos que Judas es el personaje de la historia más terrible. Lo hemos satanizado. Pero hoy en nuestros días, en nuestra historia, hay muchos Judas que andan por las calles. Hay muchos Judas que están en el gobierno, que están en las iglesias, en las escuelas, en las casas, en las familias, en las parejas. Y tú tienes un momento para arrepentirte y volverte a Dios. Quizás tú que me estás viendo a través del canal de YouTube o a través de una conferencia, a través de una pantalla gigante, y sientes que estas palabras están tocando tu corazón ahora, quiero decirte que el mensaje de Dios no cambia. Arrepentíos y convertíos. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Es tiempo de volver a Dios. Regresa a Él. Míralo a Él nuevamente. ¿Haz un giro de 360 grados? No, de 180 grados, con dirección a Dios. Voltea a verlo. Si antes estabas en la ruta de oscuridad, toma la ruta de la luz. Si estás en la ruta de la traición, toma el camino del arrepentimiento.
Si estás en el camino de la avaricia, toma la ruta de las riquezas del reino de Dios. Si estás en la ruta de la infidelidad, toma la ruta de la infidelidad. Si estás en el camino de la mentira, toma la ruta de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso yo quiero guiarte en una oración de arrepentimiento en esta hora. Solamente tú sabes que este mensaje viene del cielo para tu corazón. Y si tú eres ese buzón en este momento, quiero invitarte a que ahí donde estás, sentado, en un sillón, en una sala, en un auditorio, en la comodidad de tu hogar o en un transporte público, no importa dónde estés, hagamos esta oración. Orar es hablar con Dios. Repite conmigo y en tus propias palabras lo siguiente. Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado. Perdóname. Me arrepiento. No solo tengo remordimiento, no solo culpa, quiero tener arrepentimiento, porque el arrepentimiento y el pedir perdón es el camino que me has puesto delante. Me arrepiento de la traición a ti, de la traición a esa compañía, a esa esposa o esposo, a esos hijos, a ese amigo o amiga. Me arrepiento de pecar contra ti, de tomar la ruta de la mentira en lugar de buscar tu luz. Confieso mis faltas, sé que mi pecado es una mancha en mi corazón que necesita ser lavada. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Y si tú nunca has invitado a Jesús a entrar a tu corazón, dile estas palabras. Jesús, hoy ven a mi vida. Jesús, hoy ven a mi corazón. Reconozco que tú eres el único y suficiente Salvador para mí. Renuévame, cámbiame, hazme un hijo tuyo. Y tú sé el Rey de Reyes y Señor de señores en cada decisión que tome. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, si tú te has arrepentido el día de hoy, quiero invitarte a que hagas las siguientes cosas. Busca una Biblia y comienza a leerla, porque en la Biblia encontrarás la ruta que te conecta con Dios. Encontrarás a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. 2. Ora. Habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Necesitamos respirar, así como una planta respira continuamente. Tomamos de Dios y exhalamos. Y parte de mi oración es: yo te alabo y te bendigo, pero también confieso mis pecados y mis faltas en el día de hoy. Finalmente, busca una iglesia, un grupo de creyentes donde tú puedas reunirte, donde puedas tener comunión. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, amigo, por este tiempo. Yo no te puedo abrazar en esta hora, pero recibe un abrazo de parte de Dios, un abrazo de mi parte y bienvenido a la familia de Dios. Y recuerda, si en algún momento de la ruta de la vida, o si en este momento estás en un momento de crisis donde la traición aparece, piensa, ¿qué hizo Jesús? Jesús convirtió la traición en parte de su propósito. Qué hermoso, ¿verdad? Cumple tu llamado, cumple tu propósito. Ama a tu esposa, ama a tu esposo. Aprende a regocijarte con ella o con él. Ama a tus hijos. Aprende a disfrutarlos. No dejes que la traición te robe momentos de felicidad y alegría. Sé fiel. Sigue la ruta de la fidelidad. Recuerda esto. Dios nos ama y sus misericordias son nuevas cada mañana. El día de hoy hay una misericordia nueva para ti.
Soy Julio Splinker Franco. Gracias por tomar este tiempo y te deseo que tengas un día de bendiciones abundantes. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos ha compartido Julio Splinker Franco. Un mensaje que nos deja claro que Dios siempre tiene un plan para todo y sus planes son de amor. Sigan con nosotros. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó.
Jesucristo fue traicionado por el hombre y sufrió el dolor de este hecho con integridad. Un valor que debemos tener presente en todos los días en nuestras vidas. Escuchemos al pastor Pedro Olvera, exdirector general de ICIPAR. Estemos atentos a su mensaje. Deseando que la paz de Dios sea en el corazón de todos ustedes, agradecemos al soberano del cielo el que nos dé la oportunidad de poder compartir estos momentos con quienes tienen el privilegio de ser parte de las transmisiones que la Sociedad Bíblica dedica estos días para recordar este hermoso acontecimiento que indudablemente trae un cambio, una reforma, una regeneración profunda en la vida del hombre. Aún cuando un gran porcentaje de la población lo celebra sin conocer el trasfondo de la misma, es muy importante que la población misma tenga presente este acontecimiento que indudablemente cambió la historia de la humanidad. Esta semana, la Semana de Victoria, a la cual la Sociedad Bíblica le ha dedicado grandes momentos de la transmisión, tienen como único objetivo llevarnos a vivir un acto de edificación en la presencia del Señor. Hoy tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes para hacer referencia a una de las virtudes más grandes que podemos ver en la vida del Señor Jesucristo y que es indudablemente una de las más grandes necesidades que hoy el ser humano tiene. Estamos hablando de vivir en un periodo cultural en el que precisamente se deja sentir la ausencia de esta virtud. A partir del 1 de enero del año 2025, a los niños que nacen y que se van a desarrollar en este periodo, se les ha dado o se les va a identificar como la generación alfa. Vienen después de una generación millennials, una generación de cristal que se caracterizó, la millennials o de cristal, por la ausencia de carácter, por no tener definido aún el propósito de sus vidas, y esta generación alfa está definida por la relación que va a existir entre ellos y todo el sistema de redes sociales, particularmente con los sistemas de inteligencia artificial que están adquiriendo una gran popularidad en nuestro mundo y que indudablemente afectarán no solamente el carácter y el propósito, sino la vida misma de las futuras generaciones. La ausencia de la virtud a la que hago mención y de la que el Señor Jesús hizo gala, mostrándonos la importancia de ella, es la resiliencia, una virtud que indudablemente tiene que ver con la definición de nuestro carácter, pero mucho más que la misma definición de nuestro carácter, tiene que ver con el propósito de Dios en nuestras vidas, y nada mejor que hacerlo con uno de los eventos que pudieran haber marcado de una manera muy fuerte la vida misma del Señor Jesucristo. Estoy hablando del evento que caracteriza y que culturalmente se deja sentir en muchas de nuestras poblaciones a través de un personaje dentro de los 12 apóstoles que es considerado icónico y que incluso llega a representar lo más bajo o ruin de las pasiones y de las virtudes del ser humano. Estoy refiriéndome, por supuesto, a Judas Iscariote, que estos días, como he mencionado, culturalmente en muchas poblaciones lo habrán de quemar como un símbolo de la traición o de lo negativo del ser humano. Pero ¿quién fue este personaje, Judas Iscariote? Indudablemente que todos lo sabemos. Judas Iscariote habrá sido uno de los 12 personajes que el Señor Jesús escogió para andar a su lado, para ser preparados de una manera especial y poder continuar la obra que el Señor Jesús habría de dejarles. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 10, su versículo 2 al 4. Miren, se los leo. Dice el texto sagrado: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé,
Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mateo, cuando escribe su evangelio desde muy temprano, hace alusión de lo que habría sido la característica particular de este personaje. Para la vida del Señor Jesús, no solamente era quien la habría de entregar, sino de acuerdo a lo que menciona el evangelista Juan en su capítulo 13, y los llevo a la lectura de esta hermosa porción escritural, que también es muy importante, nos revela que este personaje debió de haber sido muy cercano al Señor Jesús y que habría sido, sí, de todas sus confianzas. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Si se dan cuenta, Judas era el que administraba los bienes o los dineros que llegaban y que se necesitaban en el ministerio del Señor Jesús. Jesús le habría dado la confianza para que él fuese el administrador de todo lo que durante su ministerio era necesario. Entonces tenía un propósito muy específico, por supuesto, aunque proféticamente la Biblia nos señala que habría sido escogido para entregar al Señor Jesús y que habría de haber cumplido ese propósito muy específico. Con todo, sí, lo que la Biblia nos relata sobre este personaje, que como digo, era de todas las confianzas del Señor Jesús, es el hecho de que si muchos no entendemos el por qué tomó la decisión de traicionar al Señor Jesús, la Biblia nos los va a revelar, ¿sí?, el por qué razón llegó a ser lo que hoy consideramos como el traidor. Dice en el capítulo 6 del mismo libro de Juan, en sus versículos 63 al 64, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Si ponemos atención a la lectura, era muy claro que Judas no creía en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús lo está enfatizando, pero no solamente es lo que el Señor Jesús menciona, sino que también Juan, en su capítulo 12, versículo 3 al 7, nos revela una parte más de las características de este personaje. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sí? No, el Señor Jesús no desconocía con quién estaba tratando, no desconocía quién era Judas. Sin embargo, como nos lo enseña a través de toda la Sagrada Escritura, la confianza de Dios en el ser humano y la respuesta del ser humano a la confianza de Dios debe ser recíproca. Lo más importante en la vida del ser humano es que aprenda a creer a Dios y a través de ello manifestar una fe que Juan en su primera carta, en su capítulo 5, dice, la fe que vence al mundo. Un mundo que indudablemente tiene situaciones muy difíciles, que muchas veces viene acompañado de carencias, de enfermedades, de desengaños, de desilusiones, y ¿por qué no? Como nos lo enseña el mismo pasaje que estamos estudiando, o el personaje que tenemos en cuestión, viene acompañado de traiciones. Un mundo que indudablemente tiene mucha belleza, pero también mucha complejidad.
Y en medio de ese mundo y en medio de esas circunstancias, vamos a encontrarnos como seres humanos muchas situaciones que nos aparecerán muy difíciles, que incluso querrán vencer, ¿sí? Y derrotar nuestra vida y derrotar nuestro sentido de vivir. Sin embargo, allí es donde entra el valor de la vida misma, el valor de entender la presencia de Dios en nuestras vidas. Por muy difíciles que sean las circunstancias, nosotros como seres humanos tenemos el privilegio de saber que Dios existe y de que si confiamos en Él, vamos a tener todas las cosas que necesitamos, siempre y cuando entendamos que el propósito de Dios para nuestras vidas es sobrellevar las circunstancias, pero no sobrellevarlas con un matiz de sufrimiento o de agonía, sino con el matiz de entender cuál es la voluntad del Señor y saber que en medio de esa voluntad somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Indudablemente, el Señor Jesús, desde el momento mismo en que hace la convocatoria a sus discípulos para participar de la mesa del Señor, cuando muy temprano por la mañana piden que preparen el aposento alto, enviando a 2 de sus discípulos para que lo hicieran, y en el momento mismo de estar allí, indudablemente estaba con una profunda tristeza que se acentúa más cuando después de haber cenado y salido rumbo al huerto de Getsemaní, pasando por el valle de Cedrón y habiendo cantado el himno, el Señor Jesús le expresa a sus discípulos lo que habría de ser la experiencia que están por vivir. Es el hermoso capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde el Señor nos da la promesa de que donde Él va a estar, nosotros también vamos a estar, donde el Señor habla de que no nos habría de dejar huérfanos, porque habría de mandar al Consolador que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es impresionante que cuando el Señor Jesús llega al huerto de Getsemaní y le pide a los 3 personajes más cercanos a él, a Pedro, a Juan y a Santiago, que se acerquen para que lo apoyen en la oración y que les dice que lo ayuden a orar, confesándoles la experiencia que está viviendo, estoy muy triste hasta la muerte. Textualmente, Jesús les está diciendo, quisiera morirme, ayúdenme a orar. Ante esas situaciones vemos o se nos revela un Jesús totalmente humano, lo que Pablo habría de decir cuando le escribe a los hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. A estas alturas, el Señor Jesús ya ha despedido a Judas Iscariote cuando le ha mandado: lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas sale para entrevistarse con aquellos que habrían de pagar el precio por el Señor Jesús, sabiendo de lo que el Señor Jesús hacía constantemente, que era la oración, y sabiendo dónde podía encontrarlo. Judas Iscariote llegó directamente hasta él. ¿Por qué tendría que ser un personaje quien lo entregara? Recordemos una situación muy importante, ¿sí? Es de noche, hay oscuridad, la única luz con la que pueden acercarse los unos a los otros probablemente habría sido el de las pequeñas lámparas de aceite que acompañaba a la sociedad de aquel tiempo. Los más osados probablemente alguna antorcha, pero siempre habría una semioscuridad en medio donde había gente. No se conocía nada de lo que hoy tenemos e indudablemente era la oscuridad. Y en medio de un lugar oscuro, el Señor Jesús podría haberse escabullido sin ningún conflicto. Cuando Judas llega y con un beso entrega al Hijo del Hombre, ¿sí?, quienes iban para prenderlo no se podían equivocar. Judas era el responsable de entregar a la persona correcta, a quien ellos estaban buscando y a quien ellos habían determinado matar. La experiencia del Señor Jesús es impresionante, ¿sí?, porque sabiendo
que podía enfrentar las circunstancias con lo que él tenía, que era su calidad de Dios, y que se lo hace saber al apóstol Pedro, ¿sí? El Señor enfrenta la situación como debió de haberla enfrentado por amor a usted y a mí. Si el Señor Jesús hubiera usado de su humanidad para atender este asunto, recurriendo a su poder, entonces Pedro se lo recibe del Señor Jesús diciéndole: podría pedirle al Padre y me mandaría legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría el propósito para el cual el Señor Jesús fue mandado. Recordemos que toda la vida del Señor Jesús está marcada por un estilo de vida que es el más importante en el ser humano, un estilo de vida que tiene como único propósito agradar a Dios. Y era el momento más importante de agradar a Dios. Le costaba la vida, le costaba el sufrimiento propio, sabía la experiencia que habría de sentir, no solamente la tristeza, que reitero, él confiesa en el huerto de Getsemaní: estoy muy triste hasta la muerte, donde Jesús ora y ora gruesas gotas de sangre por la presión tan extrema que estaba viviendo por las circunstancias. Pero con todo, ¿sí?, la fortaleza que Jesús encontraba en la confianza que tenía en su Padre le ayudó a enfrentar ese momento difícil que tuvo que vivir por razón de usted y por razón mía. Era necesario que se cumpliera la Escritura, donde Jesús habría de ser entregado para morir por usted, para morir por mí. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, dijo el Señor Jesús, y vemos las consecuencias. Judas lamentablemente entendió muy tarde que lo que había hecho era una bajeza. Se quiso arrepentir, un arrepentimiento que le costó la vida y que lo hizo ni siquiera disfrutar el pago que habría recibido por haber entregado al Señor Jesús las 30 monedas de plata. Pero lo más importante no es lo que el Judas hizo, sino la forma en que el Señor en Jesús enfrentó esta situación. Una forma que nos enseña a nosotros que cuando entendemos la voluntad de Dios a nuestra vida y cuando sabemos que esa voluntad es para agradar al Señor, entonces tenemos capacidad para soportar cualquier situación que pueda venir. El amor de Dios es impresionante. Nunca nos va a dejar, siempre estará con nosotros. Y si Dios permite que pasemos alguna situación difícil en la que creamos que podemos desmayar o que estamos a punto de hacerlo, allí es el momento de confiar en el Señor, de recordar la experiencia y el ejemplo del Señor Jesucristo ante una situación tan difícil como habría sido una traición, como habrá sido una entrega. Dije al principio que estamos viviendo momentos muy difíciles en todas las circunstancias, en la cuestión económica, en la cuestión de salud, donde hay tantas enfermedades, donde hay tanta inseguridad, donde hay tanto escepticismo con relación al futuro. Pero en medio de todas esas circunstancias difíciles está el Señor para decirnos que nos ama y que en medio de esas situaciones Él está con nosotros porque tiene un plan, porque su voluntad es muy perfecta para cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar esa voluntad y tenemos que aprender a vivirla con la resiliencia que necesitamos aprender a vivir. ¿Sí? Si estamos pasando por momentos difíciles, si sentimos que vamos a desmayar, acordémonos de la experiencia del Señor Jesús. Él pudo sobrellevar esta experiencia porque confió en el Padre. Es un buen momento para que nosotros hagamos lo propio. Cualquier circunstancia que podamos estar pasando, cualquier experiencia que podamos estar viviendo, si la dejamos en las manos del Señor, el Señor se encargará de darle respuesta, de darnos la solución y de hacernos entender
que su voluntad es perfecta. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es poner nuestras vidas en las manos de Él. Saber que Él no va a permitir que pase nada que nosotros no podamos soportar. Así, la misma muerte, cuando llegue porque tiene un propósito, entonces vale la pena morir. Pablo llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé cuál sea la voluntad de Dios para su vida, pero en sus manos, es decir, en las manos de Dios, su vida está segura. Confiemos que Él tiene su vida en sus manos. Agradecemos al Señor este privilegio y oramos porque la vida de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Hagamos una breve oración. Padre amado, en esta hermosa tarde te doy gracias por este tiempo que nos concedes y por este privilegio de poder compartir este tiempo con quienes tienen a bien seguir a la sociedad bíblica, por quien te pedimos una bendición muy especial. Si quien ha visto esta transmisión está pasando por alguna experiencia particular, yo te pido, Padre, que tu gracia descanse en su vida, que cualquiera que ésta sea, tú tienes solución. Danos fuerza, danos fortaleza, Señor, danos propósito y permite que en ti encontremos paz. Esta semana, a la que le hemos llamado Semana de Victoria, queremos vivirla en victoria porque tú estás con nosotros. Que el Señor nos bendiga y sea en el corazón de cada uno de todos nosotros. Agradecemos a Dios por la vida del pastor Pedro Olvera y por compartirnos este mensaje de edificación. Continuamos. Soy Gabriela Samarvide y soy la editora de la Biblia Generación Joven. Es una Biblia que todo joven necesita tener. Es la Biblia para todos aquellos jóvenes que están buscando su destino. Los valores fundamentales siempre son la verdad, la justicia, la igualdad. Todos los márgenes amplios que están a cada lado del texto bíblico, que, by the way, es texto bíblico Reina Valera contemporánea, que como su palabra lo dice, es contemporánea, tiene un vocabulario muy sencillo. Cuando leen un texto, la idea es que en el margen puedan expresarse. Tenemos códigos QR que enlazan a videos sobre temas muy controvertidos hoy en día, como puede ser la pornografía, el sexo, las redes sociales. Así que es una Biblia que todo joven debe tener. Es nuestro deseo que puedan conocer y entender este plan de redención, planeado por Dios y ejecutado por Jesús en sufrimiento y traición por parte del hombre, y aún así dar su vida en la cruz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Compartan este mensaje con sus familiares y amigos para dar a conocer el mensaje de salvación. Mañana los esperamos en punto de las 10 de la mañana en Semana de Victoria, la victoria de la cruz, lecciones de resiliencia espiritual. Muchas gracias. Hasta pronto.